donde vemos un milagro, vemos también a Jesús desafiando a los discípulos, en especial a Pedro, y cómo el Señor prepara a su iglesia que iba a nacer después de Pentecostés, pero tenía que preparar a los discípulos para ese momento, para vivir la multiplicación hasta lo último de la tierra, que empezó en ese pequeño lugar de Israel hacia todas partes del mundo. Y esta palabra tiene un milagro que ya hemos visto también en otro libro de los Evangelios. Parece que se repitiera este milagro, pero es otro, pero muy similar. Dice, después de esto, dice el capítulo 21 de Juan, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Jesús había muerto y había resucitado y estaba apareciéndose, manifestándose a los discípulos, a la gente, a individuos, para demostrarles que Él estaba vivo. Y dice, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, dice el versículo 2, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Cuando habla de los hijos de Zebedeo, habla de Juan y de Andrés, ¿no es cierto? Dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ¿no? Recuerdan que el milagro también anteriormente que hemos visto decía exactamente lo mismo. No habían podido pescar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron a pescar ellos? Bueno, no había indicaciones todavía de parte de Jesús de qué hacer. Él recién se estaba apareciendo, mostrándoles que estaba vivo. Él recién había muerto y había resucitado y no había todavía ascendido para ya irse y dejar al Espíritu Santo. Y ellos tenían que comer. Ellos tenían ese trabajo, habían trabajado siempre de eso, ese era el trabajo de ellos. Entonces se fueron a pescar, tenían que darle de comer Pedro a su familia, que es la que más sabemos que Pedro tenía una familia, ¿no? Pedro tenía su esposa, tenía su suegra, a quien Jesús había sanado. Así que ellos vuelven a algo que conocían, algo que hacían antes de conocer a Jesús y que también hicieron mientras estaba Jesús con ellos. Y ahí se fueron a pescar, pero pasaron toda la noche y no pescaron nada. El 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Es increíble porque ellos habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús, habían dormido con Jesús, habían comido con Jesús, habían estado en todas las manifestaciones de milagros, pero no lo reconocían. Porque este no era el mismo Jesús que había caminado todo el tiempo con ellos. Era un Jesús que había vencido la muerte. Era un Jesús muy glorioso que estaba caminando todavía entre ellos hasta el momento de ascender al Padre y dejar que el Espíritu Santo venga. Entonces ellos no lo conocían, les costaba reconocerlo. Y no se dieron cuenta que estaba Jesús en la playa. Vieron a alguien, pero no lo reconocían. Y les dijo, hijitos,
¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Era cierto, no tenían nada para comer. No tenían nada en sus posibilidades, no tenían nada en su sabiduría de pescadores, ¿no? Hay ahora tantos métodos para salir a pescar, tanta tecnología, que saben si salen, si el mar está bien, si hay pique, si no hay pique. Igual siempre alguna barca ahí en Mar del Plata de pescadores le pasa algo. Cada tanto pasa algo, en medio de tanta tecnología, ¿no? Y saben que hay un sistema de entrar para saber cómo va a estar el tiempo. Entonces, entran en internet y averiguan, y desde México hay un sistema que avisa cómo va a estar el tiempo en toda América, desde el norte hasta el sur. Y los pescadores de acá de Argentina, ellos investigan antes de salir a ver cómo va a estar la cosa. A ver si no va a estar mal, a ver si el viento, a ver si el pique, a ver un montón de cosas que ellos saben, investigan, averiguan y salen. Ellos sabían que tenían que salir de noche a pescar, porque era el mejor momento. Así que hicieron lo que sabían y no lograron nada, aunque sabían y eran expertos. Entonces, cuando ellos dicen, no tienen nada, no, él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dice a Pedro, no había duda, era Jesús. ¿Quién les podía decir, echen a la derecha y que va a haber pique ahí, que van a hallar peces? Jesús. Y él le dijo, es Jesús. Es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de esas túnicas. Él tenía ropa, no estaba desnudo, él tenía ropa, pero se había sacado la túnica larga, que es para estar más cómodo pescando. Y él, que era el arrebatado, el apurado siempre, el que quería estar primero, el que quería estar pegado a Jesús, ¿no? Y seguramente decía, ay, siempre Juan me gana. Sí, Juan le ganaba, ¿no? Y Juan era tranquilo, pero muy profundo, ¿no? Así que él se vistió rápido y se bajó de la barca para ir donde estaba Jesús. No le importó la red, ni que había muchos peces, ni nada. Pero pasaron dos cosas diferentes al otro milagro acá. Dice, entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban mucho de tierra, ¿no? Y dice como 200 codos, como una cuadra más o menos sería eso. Al descender a tierra, se encontraron que Jesús había preparado el desayuno. Era de la madrugada. Y Jesús les había preparado un pez encima de las brasas y pan. Y entonces cuando ellos lo ven a Jesús, no hacen nada bien. Cuando aparece Jesús, cuando está su presencia, nosotros no atinamos a nada. Está Él. Estaba Él ahí. Y ellos veían que había un pez, pero no se animaban a nada. Entonces Jesús le dijo, traigan de los peces que ustedes sacaron ahora, ¿no? Dice,
traigan de lo que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, ¿ve? Él siempre está ahí, el primero, apurado a hacer lo que tiene que hacer, llena de grandes peces. Y hay dos cosas que dice, que acá está diferente. No se rompió la red, estaba llena de peces y había peces grandes. Todos los peces eran grandes. Y 153. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Fíjense lo glorioso que sería en ese momento ver a Jesús, que ni le iban a preguntar porque se daban cuenta por sus hechos, por cómo Él estaba preparándolos, sirviéndolos, siempre Jesús sirviendo. Él había ganado una victoria tremenda contra la muerte y el pecado. Y sin embargo Jesús estaba ahí en la playa sirviéndolos a ellos. Como lo que hace Él siempre, servir. Como Él dice, he venido para servir. ¿No? Así que ahí estaba Él, no querían decir nada. Y entonces Jesús tomó el pan, les dio y les dio del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Muchas veces tuvo que hacerlo, porque no podían ellos comprenderlo. Aún los milagros les seguían costando entender. Aún el ver que Jesús les servía los dejaba anonadados, ¿no? Era mucha la gloria que había ahí. Era mucho lo que el Señor los estaba preparando para una gran cosecha de almas. Y tuvo que demostrarles que no era en la sabiduría de ellos, que no era en todo el conocimiento que ellos tenían, no era en las formas que ellos tenían de noche, que había que pescar de noche, no era como ellos pensaban, no era tan en alta mar, no, porque estaban cerca de la playa cuando sacaron los pescados. No, nada era lógico. Nada era como ellos pensaban. Nada era como ellos creían. Pero hicieron caso, obedecieron. Obedecieron a la voz. Y reconocieron que era Jesús el que les estaba indicando. Es fuertísimo lo que el Señor les quiere mostrar a ellos. Que solamente con Él iban a agarrar peces grandes. Solamente con lo que Él les dijera iban a atrapar peces grandes, ¿no? Y que era una gran cantidad. Y comieron las familias seguramente después. Comieron todos los que vivían con ellos de esos peces. Porque era una gran cantidad. No sé si los vendían, no sé si los llevaban a la casa y los repartían, no sé, pero la cosa es que comieron. Había un milagro de multiplicación de alimento, un milagro de multiplicación para ellos en su trabajo, en lo que ellos hacían, un milagro para sus familias y el milagro de ver nuevamente a Jesús, a un Jesús resucitado. Entonces, cuando terminan de comer, están ahí, dice, cuando hubieron comido, es el versículo 15, ahí después de este milagro, Jesús comienza a hablarles de otra manera, a desafiarlos. Él comienza a desafiarlos. Dice que cuando hubieron comido les dice a Simón Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque en Mateo y en Marco leemos en los evangelios que cuando antes de la crucifixión, cuando Jesús hace esa pregunta, Pedro dice, yo te amo más que estos. Yo te amo mucho más, Señor. Yo estoy dispuesto, ¿no? Él estaba dispuesto a salvarlo, él estaba dispuesto a que Jesús no pasara sufrimiento, él estaba dispuesto y no estaba entendiendo. Entonces Jesús tiene que darle una oportunidad a Pedro, una oportunidad para prepararlo para lo que venía. Una oportunidad por el gran amor que le tenía. Porque Pedro estaba también sensible. Él sabía que se había equivocado en lo que dijo en ese momento, se había equivocado después en cortarle la oreja al soldado, se había equivocado en algunas opiniones que daba, en algunas declaraciones, algunas le salieron muy bien, otras veces no le salieron bien y unas cuantas no le salieron bien. Tenía que darle la oportunidad porque él no había negado a Jesús 3 veces. Por miedo, Pedro había negado, ¿no? Entonces él quería estimular la fe de Pedro, quería sanar eso en Pedro, quería hacer un cambio en ese carácter de Pedro y quería darle la oportunidad de que en lo que había pecado, él pudiera ser restaurado. Así que le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Pero acá hay, cuando uno lo lee en griego, hay 2 expresiones de ese amor. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, le está preguntando con una palabra en griego, agapo, que quiere decir un amor profundo, un amor que se sacrifica, un amor con entrega, ¿no? Y Pedro no le contesta igual con esa misma palabra, le contesta con otro término griego, que es más leve, es un querer, es un tener afinidad, pero no es un amor como Jesús le estaba preguntando, ¿no? Y dice, si me amás, apacentá mis corderos. Ya lo está involucrando en una actividad a Pedro que es muy fuerte, ¿no? Lo está metiendo en un servicio, en un desafío. Mira, los corderos son los más chiquitos, ¿no? Son los nuevos en la iglesia. Aquellos que empiezan a entrar en la iglesia, empiezan a conocer a Jesús y necesitan el cuidado. Y Jesús le está diciendo, Pedro, yo te necesito para que vos cuides y ames como yo amo a estos corderos nuevos, a estos hermanos nuevos que van a entrar. Y Pedro no sabía todavía, la visión no la tenía, solamente estaba escuchando lo que Jesús le decía, pero Jesús estaba trabajando en su ser, estaba trabajando en el carácter de Pedro, estaba trabajando en el corazón de él, en su espíritu, para que él pudiera entender lo que podía venir después, que no lo iba a entender hasta que no lo viera, hasta que no pasara en Pentecostés. Pero quería disponer el corazón de Pedro para eso. Quería que el corazón de Pedro se inclinara a la voluntad del Señor y que pudiera obedecer a lo que le iba a pedir. Volvió a decirle la segunda vez. Dijimos, Pedro negó 3 veces. Vamos por la segunda vez que el Señor trabaja en el corazón de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez con la misma palabra. En griego, agabo.
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Ya no le dice solamente los corderos, le dice las ovejas, aquellos que son más crecidos, los creyentes que ya son crecidos, los creyentes que tienen tiempo con el Señor, que conocen la palabra, pero que necesitan ser guardados, cuidados, estimulados, llevados adelante. Entonces ya es un pedido más grande que le hace. Y le dice la tercera vez, por las 3 veces que él no negó. El Señor vuelve a hablarle a Pedro. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Estaba dándose cuenta Pedro. El espíritu de Pedro estaba entendiendo lo que el Señor estaba haciendo con él. ¿Me amas? Y en la palabra aquí en griego, ya Jesús no le dice agabo, le dice fileos. Y le respondió, tú sabes, Señor, que todavía no te amo de esa manera. No te amo hasta el sacrificio. No te amo con un amor tan profundo. Entonces Pedro le contesta, tú lo sabes. Estaba delante del Señor, ¿no? A veces nosotros decimos, Señor, yo te amo, yo te amo. Y cuando Él nos quiere pedir o encargar una tarea mayor, tiene que trabajar con nosotros porque Él sabe que no estamos amándolo, ni preparados, ni obedientes para lo que nos va a pedir. Entonces Él le dice, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. Nuevamente le vuelve a decir, entonces haz tu trabajo, cuida a mis ovejas, dice Jesús. Cuida a mis ovejas. ¿Vieron? Mi grupo, decimos nosotros, los hermanos que trabajan, mi equipo, son las ovejas del Señor. Y por eso la demanda es más fuerte, porque son de Él. Y Él quiere que las amemos a los corderos y a las ovejas, a los nuevos y a los hermanos ya crecidos en el Señor, en la iglesia, que los amemos como Él los quiere. Claro, dependemos del amor de Él para llegar a amar así al hermano, ¿no? Entonces uno se da cuenta a veces que no ama tan como el Señor lo ama. Y a veces decimos, bueno, el Señor tiene misericordia. Pero es que sí, el Señor tiene misericordia. Donde nosotros ya no tendríamos misericordia, el Señor hace cosas. Nosotros decimos, qué bueno es el Señor con este hermano. Qué bueno que fue conmigo también, porque yo no anduve tan bien. Yo no estuve ni con tanta fe, ni con tanta madurez, ni con tanta disposición al servicio, y algunas veces lo hice a la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuánta manifestación de amor había en todo esto que estaba haciendo Jesús con Pedro? ¿Cuánta manifestación de amor? Y entonces le dice algo que después sabemos por la palabra y por la historia, porque lo estaba preparando acá el Señor para esto. Te digo, Pedro, te digo, Simón, Pedro, que cuando eras más joven te ceñías. O sea, te ponías la túnica, las sandalias e ibas a donde vos querías. Y hacías lo que querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro te va a vestir, otro te va a ayudar, ¿no? Habla de la ancianidad.
pero habla de algunas otras cosas más esto. Y te llevará a donde no quieras ir. Y entonces inmediatamente el versículo sigue, te dice, no Jesús, sino el que después escribe el Evangelio, esto dijo, porque Juan vivió más que Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, habiéndole dicho el Señor, todo esto me amas, Pedro, habiendo hecho el milagro primero, habiendo sanado el corazón de Pedro, habiendo preparado a Pedro, habiéndole dado la oportunidad de que Pedro manifestara delante del Señor un arrepentimiento por sus errores, por sus pecados, por sus faltas, habiéndole dicho al Señor, tú lo sabes, yo no te amo más que esto, ni más que el otro, ni como vos lo querés todavía. Le dijo, sígueme. Ahí Jesús le dijo, sígueme. Y ese sígueme indicaba obediencia, Y lo que le estaba pidiendo al Señor, según lo que cuenta Juan, después que lo que le pasa a Pedro, es que lo tenía que amar a Jesús hasta pasar por una muerte, por un sacrificio, por ganar las almas. ¿No? Tenía que dejar de ser Pedro. Tenía que dejar de ser lo que él era para hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Un amor incomparable hay en estos versículos del capítulo 21. El Señor multiplicando. El Señor siempre multiplica. El Señor siempre multiplica. Multiplica para las necesidades. Multiplica las enseñanzas para ellos. Multiplica el amor sobre ellos, ¿no? Y sobre nosotros. Nosotros queremos un avivamiento, queremos ganar almas, pero hay un proceso. Él va a venir y nos va a esperar con un desayuno, con un momento especial en intimidad con nosotros, un momento aquí, en la casa, donde va a tratar nuestro carácter, donde vamos a tener que solucionar cosas que no están bien. Y dice, me pasó de todo. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos está preparando. Es donde vamos a tener que decidir amarlo más a Él que a nadie. No sabemos lo que pasó con la familia de Pedro, porque no cuentan mucho después de qué pasa con Pedro y su familia. Sí que pasa con Pedro y la iglesia, sí que pasa con todo lo que él tiene que servir al Señor. Por supuesto, él no dejó abandonado a los suyos, pero ya él tenía una tarea muy importante, donde era muy importante la multiplicación de almas que venía, la avalancha de almas que se le venían encima. Peces gordos, 153. Miren que se pusieron a contar los peces, ¿no? ¡Qué tremendo! Habrá tenido que dividirlos, por eso los contaron, porque Juan, vos llevate tanto, Andrés, vos llevate tanto, el otro tanto, Pedro tanto, ¿no? Tenían que dividirse, por eso se contaron los peces. Pero lo fuerte aquí, hermanos, es que él muestra un amor por Pedro muy grande, para llevarlo a una decisión profunda, para llevarlo que Pedro esté dispuesto a sufrir por su fe, dispuesto a pasar, dispuesto a confiar en Jesús, que aunque va a pasar algo difícil, aunque va a tener que sufrir algo, y varias cosas, porque cárcel, un montón de situaciones sufrieron los discípulos para hacer que la iglesia crezca, para que la iglesia llegue a todo el mundo, para que llegue hasta Ushuaia, para que llegue hasta Alaska, para que llegue Japón, China, para que llegue a todos lados como está llegando la iglesia, como está la iglesia, crecida por todo el mundo. Ellos tuvieron que padecer, pero
tenían confianza. Tenían confianza. Por eso el Cristo resucitado se les tuvo que aparecer varias veces, para que la confianza de ellos creciera. Luego enviar el Espíritu Santo para darles poder, para predicar, porque el Espíritu Santo es poder de Dios para predicar, y con poder se levantaron a hacer la obra. Entonces, antes de la crucifixión era un Pedro, después de la crucifixión, la resurrección de Jesús, fue otro Pedro. Después que el Señor nos trata, siempre somos otra persona. Ya no tenemos miedo a circunstancias. Ya avanzamos sin temor, no dudamos, no le ponemos tantos peros al Señor. Pero si usted piensa desde cuando usted era un corderito, un nuevo en la iglesia, hasta ahora, son algunos corderos más viejitos, otros más nuevitos, pero también ovejas, ahora somos más crecidos. Uno puede darse cuenta de que a esa altura de mi vida espiritual en Cristo, yo no estaba preparado para ciertas cosas que estoy preparado ahora y que me va a seguir preparando, porque Él quiere que la iglesia crezca, Él quiere que la iglesia avance, Él quiere multiplicarnos, Él quiere llegar a traer avivamiento nuevamente a Argentina. Él desea, le tiene un amor a esta tierra, tiene un amor por Argentina. Increíble, increíble, hermanos. Es un país que no ha parado de tener avivamientos. Otros no saben, no lo vieron nunca o lo escucharon de que, no sé, en el año 700 hubo un avivamiento, en el 500 hubo un avivamiento. No lo gustaron, no lo vivieron, ¿no? Estamos siendo muy preparados para ser usados, muy preparados para salir a naciones, muy preparados para llevar el Evangelio a pueblos que nunca han escuchado la palabra aquí en Argentina. Estamos muy preparados para eso, para ser obreros en otros lugares. Mire, donde está Marta ahora, sirviendo, tienen necesidad de obreros en ese ministerio. Es un ministerio muy fuerte. No hay obreros. La mies es mucha. Los campos están blancos y faltan obreros. Entonces el Señor nos está parando. Tal vez no te toque a vos, pero le toque a alguno que está sentado al lado tuyo. Le toque a un hijo. Le toque a un amigo en la iglesia. Pero hay lugares donde no se ha predicado todavía la palabra. Gracias a Dios que los medios que hay de comunicación hacen llegar la palabra a muchos lugares. Pero hay lugares donde ni siquiera los medios llegan y tenemos que ir, tenemos que ser nosotros. Ahora, no te canses cuando el Señor trabaja. No nos cansemos. Porque a la larga, como árboles plantados, vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Pero árboles que están en la corriente, árboles que están gustando de las aguas del Espíritu, son los que dan fruto. Árboles que no se les cae la hojita por cualquier viento, ¿no? A veces uno tiene que pasar una tempestad en su vida, pero sigue firme. Tiene momentos, parece que la angustia quiere llevarte, parece que te vas a quedar sin hojas, sin verde en tu vida, pero el Espíritu Santo está obrando. Y en la medida que nos rendimos y le decimos, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si yo te quiero o no. ¿A cuánto estoy yo dispuesto a pasar? ¿No? ¿Qué vicisitudes, qué dificultades estoy dispuesto a pasar para que el Evangelio sea llevado? Para que
se vea el amor de Cristo en mí hacia las almas, se vea el amor de Cristo en mí hacia el hermano, hacia el otro, al que me necesita, ¿no? Entonces, el Señor está pidiendo eso, hermanos, no está pidiendo poca cosa. No nos va a usar sin tratarnos primero, sin limpiarnos primero, sin tocar lo profundo del corazón. Pedro predicó a 3.000 personas, dice 3.000 hombres. No contaron las mujeres porque serían otras 3.000 más las mujeres. Y los niños. O sea que él predicó y una multitud se convirtió. Y el Señor va a hacer eso, aunque sea por un alma en nuestras vidas, nos va a limpiar. Él nos va a limpiar. Ahora, si queremos ganar más de un alma, no conformarnos con una, por 10, por 20, Él va a seguir haciendo la obra en nosotros. No nos va a dejar igual. Y Él sabe que hay fracasos en nosotros. Él sabe que hay cosas que nos avergüenzan. Él sabe que hay cosas que no queremos ni contarlas. Él sabe eso. Entonces va a venir y va a sentarse con nosotros y nos va a limpiar. Nos va a afinar. Dice, como a plata nos va a pulir para que estemos preparados, para que estemos listos, para la gran cosecha, para la multiplicación, para un avivamiento. Que haya un amor que arda dentro, que arda, agabo, ¿no? Que haya un amor ágape, decimos nosotros. Dije mal, agapo sería, ¿no? Y ágape también decimos, lo pronunciamos así, pero que haya un amor así, que quema, que quema. Hay alguien que me necesita, hay un nuevo que traer a la iglesia, hay un nuevo que acompañar, hay un nuevo que sostener, hay un hermano que me necesita. De esa manera el Señor nos está pidiendo, hermanos. No es poco, es mucho. Es una palabra fuerte esta. Yo me acuerdo cuando uno de los pastores que tuve, el Señor le empezó a hablar con esta palabra, estábamos en medio de la reunión y el Señor a través de una hermana empezó a proclamar esta palabra y él dijo, es para mí, es para mí. Pues él era misionero, venía de Canadá y él se quería ir ya de acá de Argentina, porque ya había estado muchos años, había hecho mucha obra, fue el que compró la propiedad del Instituto Bíblico que está acá en Lomas, había hecho mucho trabajo. 2 de sus hijos habían nacido acá, ya él estaba grande y él se quería ir ya. Y él tuvo que llorar delante de nosotros y decirle que sí al Señor, que iba a seguir acá. Y fue un avivamiento en la iglesia, un avivamiento tremendo. No había casi hombres en la iglesia, empezaron a entrar hombres a la congregación, a convertirse hombres. Después un amor de Dios derramado en la congregación, la gente recibía el Espíritu Santo. Si él se iba, íbamos a tener que esperar a otro pastor que el Señor tocara para que pasara eso. Pero él entendió que era él el que lo tenía que hacer. Yo cuando leo esta palabra digo, Señor, ¿qué estás queriendo de mí? ¿Qué estás pidiéndome a mí? ¿No? ¿Cómo querés que siga esto en mi vida? Me estás pidiendo más amor todavía para la obra, más amor para los hermanos, más allá de mi persona, más allá de mis problemas, más allá de mis situaciones. Vos me estás pidiendo como me pediste antes, que yo te sirva, pero con más amor, con un amor ferviente, un amor fogoso, un fuego en el corazón que me queme por las personas que no te conocen y por los hermanos en la iglesia. Señor, te damos gracias, porque tú eres el que llama, tú eres el que multiplica,
Tú eres el que trasciende en nuestras vidas. Tú eres el que tiene misericordia de nuestros pecados, de nosotros. Tú tienes misericordia de nuestros errores. Tú estás dispuesto a llevarnos a más allá. Tú estás dispuesto a ganar almas a través de nuestra vida. Señor, no importa el número, tal vez no sean miles, pero los que yo tengo que hablar, aquellos a quienes yo tengo que llevar a tu presencia, a esos yo los ame como tú los amas. Yo los ame para salvación eterna. Yo los ame para acompañarlos, edificarlos, guardarlos, para enseñarles la palabra, para fortalecerlos, para darles de tu espíritu. Señor Jesús, tú sabes todo de mí. Tú sabes todo de mí. Tú sabes cuán poco todavía te amo. Cuánto más tengo que amar a los hermanos. Bendito Señor, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestro espíritu. Señor, queremos obedecer a tu palabra, sígueme. Obedecer a tu voluntad. Obedecer a la fe. Obedecer a la palabra que nos estás dando. Obedecer al llamado. Señor, te damos gracias y entregamos nuestra vida una vez más, Señor, para estar preparados, una vez más para que trabajes en nuestro orgullo, porque no te amamos tanto, porque creemos que te amamos más que otros, creemos que estamos más preparados que otros, creemos porque caminamos con vos, como Pedro, que ya sabemos todo. Señor Jesús, muéstrate a nuestras vidas, glorioso Señor. Cristo glorificado, muéstrate a nuestras vidas. Muéstrate a nosotros, Jesús. Poderoso Señor. Poderoso Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que caminas entre nosotros por tu Santo Espíritu haciendo la obra en medio nuestro. Te veamos, Señor, como tú eres, un Cristo poderoso. Temamos ante tu presencia, temamos en nuestro corazón. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, porque nos limpias, nos perfeccionas, nos preparas para la obra del ministerio, nos preparas para la multiplicación, nos preparas para que haya avivamiento en la iglesia, nos preparas, Señor, para crecer. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias porque tú multiplicas las necesidades de nuestra casa para podernos usar. Gracias, Señor, porque no va a faltar el pan en nuestras casas para que estemos preparados para ser usados. Gracias, Señor, porque no vamos a andar luchando por nuestras necesidades, porque tú nos necesitas para hablar de ti. Bendito sea tu nombre, porque en los lugares donde pasemos, ahí donde estamos acostumbrados, ahí vas a hacer milagros, Señor. Ahí tú te vas a manifestar, Señor, en el nombre de Jesús. Y va a ser según tus fuerzas, según tu palabra, según tu indicación.
no en lo que sabemos, porque ya no podemos avanzar en nuestras fuerzas. Para más, necesitamos que tú digas la palabra: echen la red a la derecha y hallarán. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Venga tu reino.